Quisiera titular el sermón de esta mañana, Corriendo la carrera de la fe. No sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes han comenzado un proyecto convencido de que esta vez sí lo iban a terminar? ¿Alguien ha tenido algún meta que dijo, lo voy a lograr este año? Algunos ya están evitando mirar las metas que hicieron de enero, porque en enero todos somos optimistas. Este año voy a hacer ejercicio. Este año voy a poner ese traje que no me quedaba. Este año voy a leer más. Este año voy a ahorrar más dinero. Este año me voy a levantar más temprano. Y para algunos estas metas no sobrevivieron ni el mes de enero. Porque comenzar algo es fácil. Hay emoción, hay energía, hay motivación. Pero continuar es otra historia. La parte difícil no es empezar. La parte difícil es perseverar cuando aparecen el cansancio, la frustración, las dificultades o los obstáculos. Y eso también es cierto para la vida cristiana o en la vida cristiana. Muchos comienzan con entusiasmo, pero después llegan las pruebas, llegan las tormentas, llegan las decepciones, llegan las preguntas sin respuesta, llegan las luchas con el pecado. Hay momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas. Y es precisamente a personas así a quienes el autor de Hebreos les escribe. Los creyentes que se dirige esta carta estaban cansados. Habían sufrido oposición, habían experimentado persecución. Algunos estaban considerando a regresar a su vieja vida. Por eso, después de presentar en Hebreo 11 la lista de hombres y mujeres que vivieron por la fe, el autor ahora les muestra cómo perseverar. En el capítulo 11 nos enseña cómo luce la fe. Cómo la fe está en acción. En el capítulo 12 nos enseña cómo continuar cuando la carrera se vuelve difícil. Y en estos versículos encontramos 3 instrucciones para perseverar en la vida cristiana. Primero, debemos correr con perseverancia. El capítulo 12 abre con este dicho o esta frase: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Ahora la pregunta es, ¿quién son estos testigos? Y si están a nuestro alrededor, ¿por qué no los vemos? Cuando escuchamos la expresión nube de testigos, es fácil a imaginar un estadio lleno de personas que observen o que están observando una carrera. De hecho, algunos interpretan este pasaje de esta manera. Algunos piensan que los creyentes que ya están en el cielo están observando nuestras vidas y nos están animando desde el cielo. Corren, siguen adelante. Sin embargo, al observar este texto con atención, parece que el autor tiene otra idea en mente. La atención no está puesta en quienes supuestamente nos observan. La atención se centra en quienes dan testimonio de la fidelidad de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos testigos? La respuesta se encuentra en Hebreo 11. La palabra por tanto conecta directamente este versículo con los hombres y mujeres de la fe que acabamos de encontrar en el capítulo anterior. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Rahab, David y muchos otros. En el contexto inmediato, ellos son los gran nubes de testigos. Es como si Noé dijera, sigue obedeciendo aunque otros no entiendan. Como si Abraham dijera, sigue caminando aunque no puedes ver el destino. Como si Moisés dijera, escoge a Dios aunque te cueste todo. No debemos imaginar un estadio lleno de personas que miran cada uno de nuestros movimientos. La idea es que estamos rodeados de ejemplos de creyentes que vivieron por fe y que aún nos animan a confiar en Dios.
Y el mensaje que todos ellos nos dejan es sencillo. Nosotros terminamos la carrera por la gracia de Dios. Y porque nosotros lo logramos, ustedes también lo pueden. Y precisamente porque otros terminaron la carrera, el autor ahora nos llama a correr la misma. El autor nos dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No sé ustedes, pero cuando escucho la palabra carrera, inmediatamente pienso en competencia. Pienso en ganar. Y para mis amigos muy cercanos, ellos saben que a mí no me gusta perder. Se los confieso, soy un mal perdedor. Diría que soy el peor de los peores. Pero la vida cristiana no es una competencia entre creyentes. No estamos compitiendo unos contra otros. La victoria ya fue obtenida por medio de Cristo. Nosotros solo estamos corriendo hacia la victoria. Ahora bien, la palabra que se traduce como carrera es la palabra griega agón. De ella proviene nuestra palabra agonía. En el mundo antiguo se usaba para hablar de una competencia atlética, pero también de una lucha o un combate que exige esfuerzo y perseverancia. La idea no es de una caminata tranquila por el parque. La idea es la de una carrera difícil que exige esfuerzo, disciplina y perseverancia. El autor quiere que entendamos a seguir a Cristo requiere resistencia. Seguir a Cristo requiere lucha. Seguir a Cristo requiere dolor. Por eso la exhortación de Hebreos no es simplemente comenzar la carrera. Muchos comienzan. La exhortación es seguir corriendo. No importa si avanzamos rápido o despacio. Tienes que seguir corriendo. No puedes quedarte estancado y no puedes regresar. Tienes que seguir empujando. No importa cómo se compara nuestra carrera con los de otros. Lo importante es no abandonar el camino. La meta no es impresionar a nadie. Mira qué tan rápido corrí. La meta es permanecer fiel hasta llegar al final. Porque la fe verdadera no se demuestra solo al comenzar la carrera. Se demuestra al seguir corriendo cuando el camino se vuelve difícil. Por eso el autor nos exhorta a correr con perseverancia. Pero ¿qué significa perseverar? La perseverancia no significa que nunca te cansas. Significa que sigues corriendo aunque estás cansado. La perseverancia no significa que nunca lloras. Significa que sigues confiando cuando lloras. La perseverancia no significa que nunca tengas preguntas. Significa que sigues caminando aún cuando no tienes todas las respuestas. Y eso es exactamente lo que vemos en la lista de hombres y mujeres de la fe en Hebreos capítulo 11. Ellos no eran personas perfectas, fueron personas que perseveraron hasta el final. Y eso es exactamente lo que el autor quiere lograr en sus lectores. Recuerden que Hebreos fue escrito para creyentes que habían sufrido, creyentes que estaban enfrentando oposición, personas cansadas. Y el autor le dice, no abandone la carrera. Siguen corriendo, siguen confiando. Y ese mismo llamado sigue siendo relevante para nosotros hoy. Porque quizás nadie aquí piensa abandonar por completo la fe. Pero algunos de ustedes están cansados en esta mañana. Algunos están cansados de esperar una respuesta de Dios. Algunos están cansados de luchar contra la misma tentación. Algunos están cansados de enfrentar una enfermedad que parece no mejorar.
Algunos están cansados de cargar con una situación familiar que lleva años sin resolverse. Y hoy te tengo que exhortar y animar. La palabra de Dios nos recuerda en esta mañana: sigue corriendo, sigue confiando, sigue obedeciendo. No abandones la carrera. ¿Me están escuchando? No abandones, no paren, siguen luchando. Pero hay algo más. Una carrera no solo requiere esfuerzo, también requiere dirección. Un corredor puede correr muy rápido, pero si abandona el camino, no importa qué tan rápido vaya, puede estar esforzándose mucho, pero está por fuera del camino. Y observe que el autor habla de la carrera que tenemos por delante. Dios ha puesto delante de cada creyente un camino de fe y obediencia que debe recorrer. No todos enfrentamos las mismas pruebas, no todos cargamos las mismas responsabilidades, no todos recorremos exactamente el mismo trayecto, pero todos estamos corriendo a la meta. Y nuestra responsabilidad no es compararnos uno con el otro. Nuestra responsabilidad es permanecer fiel en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero no basta con correr. También debemos asegurarnos de que estamos corriendo en la dirección correcta. Porque algunos probablemente están en el mal camino. Y esta es una advertencia importante para nosotros. Porque es posible avanzar a toda velocidad y aún así alejarse de la meta. Es posible estar haciendo muchas cosas y sin embargo descuidar lo más importante. Hay personas más ocupadas pero alejadas de Dios. Corren de actividad a actividad, cumplen responsabilidades, atienden el trabajo, atienden a la familia, atienden compromisos, pero han descuidado su comunión con Cristo. Algunos están corriendo, pero en la dirección equivocada. Hay creyentes que no han abandonado por completo la carrera, pero poco a poco se han desviado del camino. Y hoy el Señor te está diciendo: tienes que regresar al camino que yo te estoy mandando correr. Por eso debemos preguntarnos: ¿estoy corriendo la carrera que Dios puso delante de mí? ¿O estoy intentando de correr la carrera de alguien más? ¿Estoy avanzando hacia Cristo? ¿O simplemente estoy ocupado? Porque muchos están corriendo. Porque al final la meta de la vida cristiana no es simplemente mantenerse ocupado. La meta es permanecer fiel a Cristo hasta el final. Ahora bien, si la vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia, entonces debemos hacernos una pregunta: ¿qué nos pide correr bien? ¿Qué cosas nos hacen tropezar? Porque el problema no siempre es la falta de esfuerzo ni de dirección. Muchas veces el problema es lo que estamos cargando. Y por esa razón debemos despojarnos de todo peso y del pecado. El autor nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra despojémonos transmite la idea de quitarse algo, desprenderse de ello o dejarlo atrás. Y observe, mi querido hermanos, que el autor no dice que Dios lo hará por nosotros. Ven el texto. Esto es una acción que cada creyente debe tomar. Tampoco dice que debemos aprender a convivir con ello. Dice: despojémonos. Es una acción que cada creyente tiene que tomar en esta mañana. Es una decisión intencional. Es reconocer que hay cosas que cargamos y que debemos dejar atrás. Pero Dios no te lo va a quitar.
Tú tienes que decidir. La imagen muestra a un corredor preparándose para competir. Los corredores eliminan todo aquello que puede impedir su rendimiento. Algunos usan ropa ligera y ajustada para reducir la resistencia al movimiento. Otros incluso cuidan los detalles mínimos porque saben que cualquier peso innecesario puede afectar su desempeño. ¿Sabían ustedes que los corredores hasta a veces tienen que rasurarse todos los pelitos de su cuerpo? Porque hasta los pelos pueden afectar la forma en cómo corremos. La idea es sencilla. Cuando llega el momento de correr, nadie quiere cargar con algo que lo haga más lento. Y de la misma manera, el creyente debe identificar aquello que le impide correr bien la carrera de la fe. Y observe que el texto menciona dos cosas distintas de las que debemos despojarnos. El autor distingue entre todo peso y el pecado. Primero el autor nos dice todo peso. Ahora yo quiero ser sincero, no necesariamente se refiere al pecado. Hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero que pueden convertirse en obstáculos espirituales. Hay actividades legítimas que pueden consumir toda nuestra atención. Ustedes ya saben lo que está sucediendo ahorita mismo. Para mis fanáticos de los deportes, va a ganar España. Hay preocupaciones que terminan por controlar nuestros pensamientos. Hay relaciones que nos apartan de Dios. Hay hábitos que no son necesariamente pecaminosas, pero que nos roban tiempo, energía y enfoque. Mis hermanos, la pregunta no es solamente ¿es pecado? La pregunta también es ¿me está ayudando a correr mejor la carrera cristiana? Por ejemplo, el teléfono no es pecado. Las redes sociales no es pecado. Ver una película no es pecado. Tener un pasatiempo no es pecado. Pero si eso está consumiendo mi mente, robando mi tiempo, enfriando mi corazón, alimentando comparaciones, ansiedad o deseos que no agradan al Señor, entonces aunque no sea pecado en sí mismo, se han convertido en un peso. Y hay cosas que debemos abandonar, no porque sean malas, sino porque no están deteniendo. Sabes, los mejores jugadores han tenido que sacrificar mucho para ganar. ¿Cuánto más nosotros debemos de sacrificar para llegar hasta el final? Pero el autor no solo habla de peso, también habla de algo mucho más serio. Nos dice el pecado. Aquí se habla claramente de aquellas cosas que no agradan al Señor. Y el pecado no solo nos hace más lento, nos enreda, nos atrapa, nos hace tropezar. Algunos creyentes viven tratando de correr mientras abrazan pecados que nunca han querido abandonar. Y eso produce cansancio espiritual. Muchos están cansados porque están luchando con cosas que todavía no han soltado a Dios. Y eso produce frustración, produce estancamiento y no podemos correr bien mientras insistimos en aferrarnos a aquello por lo que Cristo murió para liberarnos. Quizás para algunos sea el orgullo, para otros resentimiento, para otros inmoralidad, para otros falta de perdón. Pero cada creyente debe de examinarse en esta mañana. ¿Qué peso estoy cargando? ¿Qué peso estoy tolerando? ¿Qué necesito soltar al Señor en esta mañana? Porque nadie corre bien una carrera mientras insiste en cargar con aquello que Dios le pide dejar atrás. Si queremos correr bien, debemos viajar ligeros. Pero una vez que el corredor se ha quitado todo el peso y todo aquello que podría hacerle tropezar, todavía queda una pregunta importante.
hacia dónde debe mirar. Porque en aquello que fijamos la mirada determina muchas veces si seguimos avanzando o abandonamos la carrera. Y por eso el autor nos da la tercera instrucción. Y con esto vamos a concluir. Pongamos los ojos en Jesús. Aquí encontramos la clave para correr la carrera de la fe. Porque el problema muchas veces no es simplemente que estamos cansados, es que estamos mirando en la dirección equivocada. Algunos viven mirando una cuenta bancaria que no alcanza. Otros un diagnóstico médico. Otros viven mirando una relación rota. Otros viven mirando un fracaso del pasado que todavía los persigue. Otros miran a las personas a su alrededor avanzar mientras que uno está estancado. Y cuando hacemos eso, terminamos desanimados. Y Pedro experimentó esto en Mateo capítulo 14. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, él pudo haber ¿qué? Caminado sobre las aguas. Cuando mantuvo su vista en Cristo, él pudo hacer lo imposible. Él caminó sobre las aguas. Pero cuando puso su mirada en los vientos y en el mar y en las olas, comenzó a desahogarse. Y lo mismo sucede con nosotros. Por eso el autor nos dice, puestos los ojos en Jesús. No se trata simplemente de mirar a Jesús. Significa apartar la mirada de otras cosas para fijarla en Jesús. En otras palabras, el autor no solo nos dice dónde mirar, también nos dice de dónde debemos apartar la mirada. Porque es difícil mirar a Cristo cuando estamos obsesionados con nuestros problemas. Es difícil mirar a Cristo cuando vivimos consumidos por nuestros temores. Es difícil mirar a Cristo cuando nuestra atención está constantemente puesta en otras personas. Es difícil mirar a Cristo. Pero hoy te estoy exhortando, pare de mirar todas las otras cosas y pon tu mirada en aquel quien debes de ponerlo. La vida cristiana requiere que apartemos continuamente nuestra mirada de aquello que nos distrae para volver a fijarla en Jesús. Y no es una mirada ocasional, no es una mirada de vez en cuando, una mirada continua. Constante, persistente. Pero ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. La palabra autor tiene la idea de un pionero, alguien que abre el camino para que otros lo sigan. Jesús no nos pide recorrer un camino que Él mismo no recorrió. Él fue delante de nosotros, Él enfrentó la tentación, Él enfrentó el rechazo, Él enfrentó el sufrimiento, Él enfrentó la cruz y Él permaneció fiel hasta el final. Y Él es quien inicia nuestra fe. Y Él dice, porque yo caminé, usted también puede hacerlo. Y Él es quien la perfecciona. ¿Qué consuelo encontramos aquí? Porque nuestra esperanza no descansa finalmente en nuestra capacidad de perseverar. Descansa en Cristo. El mismo Cristo que inició la obra en nosotros es el mismo Cristo que va a terminarlo en nosotros. La salvación no comienza con nosotros. Comienza con Cristo y termina con Cristo y depende de Cristo. Depende de su fidelidad. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, nadie llegaría a la meta. Pero nuestra confianza está en aquel que nunca ha fallado ni fallará. Por eso fijamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor. Comienza con Él y termina con Él. Porque solo Jesucristo nos salva. Solo Cristo nos sostiene. Solo Cristo nos preserva. Y Él nos llevará hasta el final. Mis queridos hermanos, Abraham fue un hombre de fe, pero necesitaba un Salvador.
Moisés fue un hombre de fe, pero necesitaba un Salvador. David fue un hombre de fe, pero también un pecador necesitado de gracia. Todos los héroes de Hebreos capítulo 11 son ejemplos para nosotros, pero ninguno de ellos es nuestra esperanza. Todos estos héroes apuntan más allá de sí mismos. Todos ellos nos conducen a Cristo. Porque Abraham corrió la carrera, Moisés corrió la carrera, David corrió la carrera, pero Jesús no es simplemente otro corredor en la carrera. Jesús es el Señor de la carrera y Él es el único que corrió la carrera perfectamente, el único que nunca tropezó, el único que obedeció perfectamente, el único que venció al pecado y la muerte, y es precisamente por eso que merece toda nuestra atención. Porque al final Jesús es nuestra esperanza. Y el autor continúa describiéndonos por qué Jesús es nuestra esperanza. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús conocía perfectamente el sacrificio que le esperaba. Él sabía exactamente el sufrimiento por lo que él iba a pasar. Él conoció el dolor físico, conocía el rechazo, conocía la vergüenza, conocía la agonía, y aún así perseveró. ¿Por qué? Porque miró más allá del sufrimiento. Él vio el gozo que estaba delante, vio la gloria futura, vio la victoria final, vio la redención que lograría para su pueblo, vio la resurrección, vio el cumplimiento de su palabra, vio el cumplimiento del plan del Padre. Y hermanos, nosotros formamos parte de ese gozo. Jesús soportó la cruz sabiendo que por medio de ella rescataría a cada pecador que está sentado aquí. Él sabía que esto iba a abrir el camino para que hombres y mujeres fueran reconciliados con Dios. Sabía que habría un pueblo redimido que un día estaría con Él para siempre. Y eso es precisamente el punto del autor. Jesús no solo nos manda a perseverar, Jesús mismo perseveró. Y Jesús no solo nos llama a correr la carrera, Él recorrió el camino antes que nosotros. Él soportó el sufrimiento más grande, enfrentó la posición más intensa y permaneció fiel hasta el final. Y por eso podemos fijar nuestros ojos en Él. Porque nunca nos pediría recorrer un camino que Él mismo no haya recorrido primero. Por eso soportó la cruz. Pero observe que el versículo no termina en la cruz. Después de la cruz vino la gloria. Después del sufrimiento vino la exaltación. La obra está terminada. El sacrificio fue aceptado. La victoria fue obtenida. ¿Y cómo sabemos? Porque Él ahora está sentada a la derecha del Padre. Y hoy Cristo reina como Señor. Y eso también nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia para el creyente. La cruz no fue el final de la historia de Jesús, y las pruebas tampoco serán el final de nuestra historia. Así como Cristo pasó por la cruz antes de la gloria, nosotros también vamos a pasar por dificultades antes de llegar a la meta. Por eso podemos seguir corriendo, porque sabemos que el camino no termina en el sufrimiento. El camino termina en la presencia de Cristo. Recibiremos nuestra recompensa cuando terminemos esta carrera. Por eso el autor concluye: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. El autor no nos dice simplemente que miremos a Jesús, nos dice que lo consideremos. La idea es más profunda que una simple mirada. Significa detenernos a pensar seriamente en quién es Cristo, en lo que hizo y cómo perseveró a pesar del sufrimiento. Y esto es importante para nosotros, porque aquello que ocupa nuestra mente termina moldeando nuestro corazón. Si nuestra atención se mantiene constantemente en la dificultad, el temor comienza a crecer. Si nuestra atención se centra en nosotros mismos, nos desanimamos con facilidad.
Pero cuando nuestra atención está puesta en Cristo, encontramos razones para seguir adelante. Por eso el autor nos invita a ocupar nuestra mente con Cristo, a recordar continuamente lo que Él hizo por ti y por mí. Él dio su vida, Él sufrió, pero Él también venció. Y tú también lo harás. Y entonces añade, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Perdón. El peligro para estos creyentes no era solo el sufrimiento, era el desánimo. Y el mismo peligro existe hoy. Porque muchas personas no abandonan la fe de un día para otro. El alojamiento suele ser gradual. La esperanza se debilita, la confianza comienza a tambalearse, el corazón se enfría y poco a poco la persona comienza a apartarse. Y probablemente algunos aquí se han apartado también. Por eso el autor vuelve a dirigir nuestra mirada a Cristo. Si usted está desanimado en esta mañana, pon tu mirada en Cristo. Porque cuando contemplamos quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, encontramos nuevas fuerzas para perseverar. Y quizás no hay mejor ejemplo de esto que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al acercarse al final de su vida, el apóstol Pablo escribió unas palabras que capturan claramente el espíritu de Hebreos capítulo 12. Pablo le habla al joven Timoteo, le dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Observe lo que Pablo no dijo. No dijo, fui el más rápido, tuve el ministerio más exitoso, mi vida fue fácil, nunca enfrenté dificultades. Lo que dijo fue, he acabado la carrera. Y al final, eso es lo que realmente importa. Esa es la meta de la vida cristiana. No se trata de ser el más conocido, no se trata de ser el más talentoso, no se trata de compararnos con otros creyentes, se trata de permanecer fieles hasta el final. Por eso Hebreos nos recuerda, corramos con perseverancia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y pongamos nuestros ojos en Jesús. Amigos, la meta no es simplemente comenzar bien, la meta es terminar bien. Y cuando llegamos al final de nuestra carrera, que por la gracia de Dios también podemos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Será eso tu testimonio? Mi anhelo es sí. Por lo cual, cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios para lograrlo. Voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar.